desayunos de 24 horas y lo hacemos para analizar un tema paralelo a la crisis sanitaria, pero que también hay que atender y resolver. Recordemos que estamos en un año preelectoral y eso con la emergencia implica el análisis y la toma de algunas decisiones. Hago contacto a esta hora de la mañana con Luis Verde Soto, uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Luis, buenos días, bienvenido a nuestro programa. La pregunta en concreto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha hecho una propuesta informal, por decirlo de alguna manera, porque entiendo no lo ha consultado con el Pleno del Consejo, de aplazar las elecciones. ¿Es eso posible? Tú lo has planteado ya, es inconsulta la propuesta de la presidenta, no ha sido trabajada con ningún nivel del Consejo Nacional Electoral, entiendo que tampoco con sus consejeros de mayoría, que son quienes acolitan este tipo de propuestas. Entiendo que se trata de una iniciativa producto de algún insomnio de la presidenta, en la que simplemente cree que puede, a título personal y de motu propio, consultar a las otras funciones del Estado, arrogarse la representación del Consejo Nacional Electoral para estos efectos, lo cual requiere siempre la presencia del Pleno, y fundamentalmente, yo no sé bajo qué intereses, plantear esta prórroga de las elecciones, cuyo elemento central no es solamente la prórroga electoral, sino la prórroga de la entrega del poder. Esto obviamente nos devuelve hacia un tema central, cómo debemos trabajar en la relación entre crisis y elecciones, y esto viene básicamente a partir de acortar el periodo electoral al momento en el cual el Estado ecuatoriano y los ecuatorianos podemos desembolsar los recursos y además los recursos limitados para poder hacer unas elecciones sobrias, unas elecciones austeras, que es lo que requiere el país de este rato. Ahora, en ese sentido, estamos atados a lo que dice el Código de la Democracia y la Constitución. Y el Código de la Democracia determina unos plazos, unos tiempos, ahora obliga a hacer un debate presidencial, obliga a un tiempo para hacer campaña. Esta modificación que usted está planteando en los tiempos, el acortamiento en los tiempos, ¿cuál sería el proceso para poder aprobarlo en caso de que el Pleno del Consejo acepte su propuesta? Pero cualquier variación está sujeta a un proceso. ¿Cuál sería en este caso el que ustedes tendrían que seguir? Mira, creo que lo principal que tenemos que mantener es de que no se puede consultar cómo transgredir la Constitución y peor a la Corte Constitucional. Creo que se debe mantener, no solo mantener, sino respetar irrestrictamente los plazos que la Constitución propone para las realizaciones de la transferencia del poder, 24 de mayo del año siguiente, y desde allí ir planificando con un segundo parámetro, que es el de que no se pueden hacer erogaciones económicas durante el año, este año, que cualquier erogación electoral tiene que hacerse durante el año siguiente. Bajo esos dos parámetros, en principio, ¿no es cierto?, es posible manejar dentro de la ley, y esto es posible en cada uno de los plazos que la ley establece, no manejar los plazos máximos de los procesos, sino los plazos mínimos, y además de eso, acortar los procesos. Por ejemplo, se necesita que antes de la primera vuelta haya una campaña de solamente 30 días y no de 45, que entre la primera y la segunda vuelta haya un proceso de campaña también de 30 días, y que en el resto del tiempo que resta desde la realización de la primera vuelta electoral, se puedan realizar todos los procesos relativos a inscripción de campañas de candidatos, democracia interna, y solamente nos permitirá, además, otro elemento central: el Estado ecuatoriano en este rato no tiene capacidad de erogación económica de ninguno de los presupuestos relativos a la campaña electoral. Tiene que respetarse un criterio mínimo de concentración del gasto y de simplificación y reducción de este gasto. Una forma de reducción, obviamente, es reducir el tiempo de campaña. Una segunda es prescindir de aquellos aspectos que no son necesarios, de aquellos aspectos que ciertamente corresponden a otro diseño de campaña, y pasar a una organización sobria, austera, en la que es posible bajar, yo creo, aproximadamente 55 millones de dólares respecto al presupuesto de campaña. Pero adicionalmente hay que reconocer el aporte que están diseñando los partidos grandes e intermedios del país respecto a los dos fondos que reciben: al Fondo de Promoción Electoral y al Fondo de Apoyo Administrativo y de Capacitación. Respecto al Fondo de Promoción Electoral, los partidos están planteando que ellos no aceptarían o renunciarían, para decirlo con propiedad, a una parte sustantiva de esos fondos.
Mi criterio es que no renuncien a todo, sino que renuncien aproximadamente al 70%, de modo tal de que quede un 30% que permita compensar las diferencias entre partidos con más recursos y partidos con menos recursos. Y también los partidos, yo creo que es elogiable desde todo punto de vista, han tomado como decisión, algunos de ellos, devolver los fondos que recibieron de campañas de este año, de funcionamiento partidario que recibieron de este año. En unos casos han decidido devolver los que han recibido de este año y en otros han decidido no cobrarlos del año siguiente. Eso también es elogiable. Eso también, que se pongan de acuerdo respecto a cuál es la forma que se va a hacer. Es decir, si además de renunciar a los fondos recibidos de este año, renuncian a los del año siguiente, yo también creo que hay que hacerlo en aproximadamente hasta el 30% para evitar las diferencias entre partidos con más y menos recursos. Creo que esto hará una erogación importante que sí contribuirá, sí será un porcentaje significativo medido desde lo que actualmente el Estado ecuatoriano está entregando para la emergencia sanitaria. Creo que este aporte a la política, me refiero, a cortar la campaña, bajar el renunciamiento a los partidos de los fondos, logrará que tengamos un aporte para la emergencia sanitaria. Sí, Luis, sin embargo tengo algunas, pensamientos aquí sobre lo que podría suceder. Si bien en este momento existe buena voluntad por parte de los partidos o de algunos de los partidos políticos que piensan participar en las próximas elecciones, renunciando a esos recursos, y se está planteando también una reducción en el calendario electoral para poder ahorrar recursos también, me preocupa el control. ¿Cómo ve usted eso? Es decir, el dinero, los recursos que el CNE debería tener para el control electoral, sobre todo en estas circunstancias, en estas condiciones en que estamos pidiendo colaboración de los partidos. Pero a la hora de la campaña electoral ya no sabemos qué va a suceder. Si normalmente ha habido abuso, en este momento no sé si va a haber la conciencia necesaria para respetar esos presupuestos y no usar recursos propios o dirigir o conseguir recursos ilegales para poder ponerlos a trabajar durante la campaña electoral y llegar, con ventajas sobre otros partidos con menos recursos para captar el voto de la población. Es decir, yo me pongo a pensar en que normalmente no tenemos conciencia por parte de los miembros de los partidos políticos, no de todos, por supuesto, pero de algunos, no quiero ni decir números, pero hay que pensar en ello, en el abuso y en cómo estas circunstancias podrían ser aprovechadas por las personas o por los partidos que quisieran llegar, pues, abusando de las normas y de la situación. Y tienes razón, Janet, el tema acá es sistémico, es decir, no solamente deben relacionarse con las normas que te acabo de mencionar, sino que tiene que haber otros ajustes necesarios. Por ejemplo, hay que bajar el techo de gasto de las campañas electorales. Si vamos a tener unas campañas más cortas en el tiempo, menos provistas de recursos, tienen que bajar el techo de gasto y consiguientemente, manteniéndose todos los sistemas de control, teniendo un gasto menor, lograremos abaratar la política. Hay que eliminar algunos elementos a través de los cuales se produce cierto filtraje, y yo diría hasta blanqueo de dinero desde las personas jurídicas hacia las campañas, que es la donación que hacen los partidos a las campañas. Esta tendrá que ser también regulada, de modo tal de que esa no sea la puerta que quede abierta para que puedan haber este tipo de astucias u oportunismos en el manejo. Ciertamente lo que tiene que hacerse es un sistema para bajar el costo de la política, bajar el costo general de todas las campañas, y obviamente no puede haber bajo ningún criterio mantener los volúmenes de gasto con campañas cortas. Eso se maneja, es verdad, estoy pensando básicamente en el presupuesto electoral del CNE a partir de techos presupuestarios. Ante emergencias como la que vive el Ecuador, tiene que haber un techo presupuestario, es decir, una cantidad de recursos más allá de la cual no se puede transgredir ni intentar manejar, que te permite tener al final como resultado una campaña sobria, una campaña austera, una campaña de bajo costo, hecha en corto tiempo. Lo más importante del corto tiempo de acortamiento de la campaña es que la campaña que genere incertidumbre política no genere incertidumbre económica o genere menos daños por la incertidumbre económica que genera. En este rato creo que es la mejor contribución que puede hacer el sistema político a lo que es la prioridad nacional, que es la emergencia sanitaria. Simplemente para terminar, las elecciones, de acuerdo a esa propuesta que usted está haciendo de acortar los tiempos, ¿igual se daría la posesión el 24 de mayo como está previsto en la Constitución y en el Código de la Democracia, o esas reformas podría afectar el día de posesión? En ningún caso. Justamente de lo que se trata es de que ninguna consulta
por más inventiva o por más voluntariosa u oportunista que pueda ser, puede modificar el plazo central, que es el de la transferencia del poder el 24 de mayo del año siguiente. Es a partir de el sostenimiento, la ratificación y la certidumbre para todos los ecuatorianos de que no habrá cambio respecto a la transición de gobierno el 24 de mayo del año siguiente, que uno puede armar, o se arma, o de hecho está diseñado, que es lo que he planteado, el calendario electoral. Es a partir de allí. Y el otro parámetro es de que no haya un solo dólar de erogación del presupuesto nacional para campaña durante este año. Porque si hubiéramos comenzado, si comenzaríamos la campaña antes, deberíamos prever además 38 millones de dólares para contratar en los mismos términos a los medios de comunicación, además de verles ya de los años pasados 32 millones. Crear un déficit, duplicar el déficit que ya tiene el Consejo Nacional y el Electoral es francamente irresponsable. Todos los parámetros son acortar la campaña, empezar actividades que tienen erogación presupuestaria solamente el 1 de enero del año siguiente y obviamente sin ninguna dilación entregar el poder el 24 de mayo del año siguiente. Estas son las condiciones, es posible hacer. Perfecto. Implica que haya un mayor esfuerzo de cada una de las partes que forman parte de la fusión electoral. Perfecto, Luis Verde Soto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana hablando de este importante tema. Como dije en el inicio, pues hay temas en nuestro país que siguen sucediendo. Es decir, estamos concentrados en el tema de la emergencia sanitaria y en todo lo que nos está pasando en la vida de las personas.